Hola chicos, hola chicas, besitos, besitos para todos. Hoy miramos, como el tiempo es tan cortito, vamos a mirar hoy la segunda iglesia que se llama la iglesia de Esmirna. Esmirna. Dice la palabra, dice que le dice en Apocalipsis 2:8, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el primero y el postrero? Yeshua. El que murió y el que vivió, Yeshua. Esto es un mensaje de revelación que el Eterno le da a Juan. Dice, conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico a la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Esta era una iglesia que estaba pasando por pruebas muy difíciles. Son 3 pruebas. Primero, la tribulación que ellos estaban viviendo. Segundo, tenían pobreza. Y tercero, eran perseguidos por los judíos. Nosotros sabemos que Pablo fue perseguido por los judíos y sabemos que también fue enviado a la cárcel. Nosotros todo esto lo sabemos. Pero cuando el Señor le manda a esta iglesia, a pesar de la situación que ella estaba viviendo, el Señor confiaba en esa iglesia y sabía que ella era capaz de soportar lo que estaba viviendo. Porque dice, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Venimos y seguimos leyendo y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. O sea, a pesar de la santidad o el deseo que esta gente tenía de servirle al Eterno, vemos cómo eran de perseguidos. Una iglesia que fue bien perseguida, pero el Señor se complacía en esta iglesia, porque él dice, ustedes pueden resistir, ustedes son capaces con esto. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, esta es una de las iglesias donde el Señor no encuentra, como dijéramos, es una de donde Él no encuentra engaño, mentira, no encuentra traición, no encuentra envidia, no encuentra... es algo que estas personas están sufriendo claramente por causa del amor al Eterno. Vemos que a nosotros se nos enseña una palabra de que como eres hijo de Dios, como ya aceptaste al Señor, como ya el Señor te llamó a ser salvo por gracia, entonces tú no vas a padecer nada. Eso es mentiras. Eso es mentiras porque el mismo Yeshua padeció. Él padeció persecución. Él padeció la blasfemia. Él padeció los golpes, todo lo que le hicieron hasta llevarlo al madero. A nosotros no nos ha pasado nada.
Nosotros no hemos tenido que, todavía no tenemos nosotros que escondernos como hacía el pueblo, como hacía estas iglesias que fueron perseguidas. Nosotros todavía no pasamos por esa situación y esperemos que no pasemos. Pero sí te voy a decir una cosa, tenemos persecuciones en nuestra vida interior. Ustedes saben que yo siempre lo llevo a la vida espiritual. Y en la vida espiritual tenemos muchas persecuciones y la persecución es contra nosotros mismos. El peor enemigo tuyo y el enemigo mío, el peor enemigo no es lo que viene de parte del enemigo, del acusador, no. El peor enemigo somos nosotros mismos, nuestra propia carne. Nuestra propia carne que mientras estemos en este mundo vamos a tener una lucha continua. Yo quizás les he dicho a ustedes en los estudios que hacemos del desayuno que es muy fácil decir, él es esposo, era mi esposa, o sea, lo que era. Y entonces pensamos que se divorciaron y que ya no hay ya no es él es, sino que es el papá de los hijos, ¿verdad? Ya no es el que fue mi esposo, ya no es él es el papá de mis hijos. Entonces, es muy fácil acomodar las cosas cuando a nosotros nos parece que es lo mejor para nuestras vidas. Cuando la hipocresía empieza a crecer dentro de nosotros con el ego y pensamos que ya todo lo tenemos solucionado, entonces se nos olvida que tenemos una lucha continua con nosotros. Este pueblo, esta iglesia tenía persecuciones de los judíos. Nosotros tenemos persecuciones en nuestra propia carne. Es una lucha continua y cuando tú fuiste una persona que trabajaste en la prostitución, saliste de ahí y tú piensas que ya todo eso está arreglado, ¿verdad? Pero esa es una lucha que hay ahí. Es una lucha porque siempre vas a ser la es. Ahí sí vas a ser la es. ¿Por qué te lo digo? Porque todo lo que viene a nuestro cuerpo, todo lo que nuestro cuerpo fue golpeado antes de que el Señor nos encontrara en el camino, está golpeado totalmente nuestro cuerpo. Y cuando, aunque ya tú no practiques ¿cómo le damos a esto un nombre? No practiques esa vida que tenías, tu cuerpo quedó afectado. Y yo te voy a decir, esto es como cuando el fumador deja de fumar o el que bebe deja de beber. Te vas al médico y entonces el médico te pregunta, ¿cuánto hace que usted no fuma? ¿O cuánto hace que usted no bebe? Entonces tú le dices, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años, los que sean. El médico inmediatamente pone en tu hoja, en tu historial médico, pone hace 4 años es fumadora. Hace 4 años es bebedora o es alcohólica, lo que como tú te hayas expresado de tu costumbre, del vicio que tenías. ¿Ves? Asimismo, es la prostitución. ¿Cuánto hace que tú no te prostituyes? Hace 4 años. Hace 4 años que es prostituta. ¿Por qué? Porque eso quedó marcado en nuestra vida. Eso quedó marcado en tu cuerpo, en tu mente
en todos los órganos de tu cuerpo. Entonces, por eso es que a veces tu pensamiento vuelve a recordar lo que viviste antes. Es egoísta la persona que dice, yo no me acuerdo, yo nunca, yo eso totalmente lo olvidé. Eso es egoísmo y eso es ego, eso es orgullo, porque es que eso no se enterró, eso se dejó, pero eso está ahí, contigo, eso te acompaña. Y es una lucha continua contigo misma. Nosotros tenemos una persecución hoy en día contra nosotros mismos. Cuando la palabra nos enseña de esta persecución que sufría esta iglesia, nosotros tenemos que entender que ahora es nuestro espíritu, es es nuestra propia alma, es nuestra vida espiritual la que sufre persecución. Aparte de los momentos difíciles que tú vives, aparte de los momentos que se te hacen difíciles con las personas que convives muchas veces por tu estilo de vida espiritual, porque ya tú no compartes, porque ya tienes esa lucha de que no vas a compartir, de que si tú podías emborracharte antes, ahora si mucho lo acompañas en una copa, pero ya no bebes más y vas a tener esa burla encima. Entonces también tienes eso contigo mismo, porque tú ya no te emborrachas, no porque tu cuerpo no te lo pida, no porque tu cuerpo no lo quiera, sino por temor al eterno. Entonces, miremos que nosotros también tenemos persecuciones. Las persecuciones no vienen nada más de parte de las personas que hay a nuestro lado. A veces nosotros cometemos muchos errores y queremos culpar a las personas de lo que nosotros estamos viviendo, porque podemos pensar que la han cogido contra nosotros, ¿verdad? Pero no es eso. Nosotros tenemos una lucha contra nosotros mismos. La santidad no viene de parte del que hay a nuestro lado. La santidad no viene de parte del con que vivimos. La santidad viene de parte de lo que el Señor nos demanda en su palabra, de cómo buscarle, de cómo servirle y de cómo honrarle. Fíjese que esta gente, ellos podían haber dejado, ellos podían haber dejado todo tirado, pues es que estaban cansados, tenían 3 problemas muy grandes encima, pero ellos lo superaban. Ellos sabían que aunque todo eso ellos lo estaban viviendo, es la única, creo que es la única de las iglesias que estamos viendo, es la única que el Señor no encuentra con ese pero como la que vimos ayer, que le decía, pero le decía que habían perdido el primer amor aunque ellos se esmeraban, pero no le amaban. Y lo mismo, y entonces miremos aquí, aunque estos eran perseguidos y tenían mucha pobreza, pero tenían un gran deseo de amar de amar al Eterno y de obedecerle al Eterno. Y el Señor les dice que se esfuercen, que más cosas les va a seguir pasando, pero Él tiene una corona de gloria para los que perseveran. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Perseverar. Es difícil, claro que es difícil. Es muy difícil cuando a ti se te está haciendo o se te hace la vida a cuadritos. No solamente tener la lucha contigo mismo o contigo misma, sino que es una lucha contigo y con el que hay al lado. Es una lucha continua. Pero el Señor tiene cuidado de eso, porque la palabra nos afirma de que si nosotros lo podemos lograr, dice su palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Lo dice la palabra, o sea, todo lo creo en Yeshua que me fortalece. Pero, 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 ¿cómo lo hacemos? Luchando, es una lucha continua. A veces nos es muy difícil a veces uno poder callar muchas cosas. A veces te toca hablar o tragarte muchas cosas ¿por qué? Por temor, pero no temor a la persona, no miedo a hablar, sino temor del Eterno, temor a lo que el Señor nos enseña cada día en su palabra,
Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es entender que hasta que no reconozcamos que entre nosotros mismos hay toda esta lucha continua, el odio, la ira, el enfado, eh, es que son muchas cosas que son nuestras y nosotros culpamos a los demás. Son muchas cosas que son una lucha contra nosotros mismos, pero como siempre estamos acostumbrados a culpar, a buscar un culpable. Recordemos qué pasó con Adán y Eva. Ellos no reconocieron que los culpables eran ellos. Se fueron tirando la pelota el uno al otro y a la final al último terminó siendo la serpiente la culpable. Ellos fueron inocentes, supuestamente ellos fueron inocentes. ¿Por qué? Porque es que no se reconoce y cuando tú no reconoces tus errores, cuando tú no reconoces tus fallas, cuando tú no reconoces tus faltas, entonces hay un orgullo muy grande dentro de ti, porque tú siempre vas a querer ser el mejor y por encima de todo quieres ser el mejor, aún sabiendo que cometiste un error, aún sabiendo que fallaste, pero no lo reconoces. ¿Por qué? Porque el ego no nos deja reconocer que es una lucha contra nosotros mismos y que si nosotros no logramos superar esto, nos pasaría como la iglesia que estábamos hablando ayer. Nos esmeramos por agradar, por hacer muchas cosas, pero no hay amor, porque lo único que lleva a superar todo esto es el verdadero amor, el amor verdadero que viene de parte del Eterno. ¿Por qué? Porque por temor, por amor al Padre, es que nosotros lo logramos o tratamos de superar todas estas tribulaciones, todas estas persecuciones que tenemos, que no solamente vienen de los de afuera, sino que con nosotros también. Entre nosotros mismos tenemos persecuciones con las cuales tenemos que seguir luchando hasta alcanzarlo. Como decía Pablo, él aún no lo había alcanzado y nosotros tampoco, pero tenemos la esperanza de que el Eterno día por día nos va a ir perfeccionando nuestras vidas y se terminará el día que Él venga por nosotros. Pero qué bueno sería que pudiéramos entender como esta iglesia, que con todo lo que estaba viviendo, con todas las persecuciones, con su pobreza, con todas sus necesidades, pero no encontró, el Señor en esta iglesia no encontró nada malo. No, es que no le encuentra, Él no tiene que reprocharles. Si ustedes ven a la de ayer le reprochó, pero a esta no le reprocha nada. A esta le manda a que ella va a ser capaz de salir de esa situación, que ahí no se van a quedar, que van a recibir, que van a llegar, van a estar presos y todo, pero que van a recibir, si resisten, una corona. Van a comer del árbol de la vida. Es la promesa que el Señor les da, porque dice que les daré la corona de la vida. Es impresionante porque a estos les dice, a los que leímos ayer no les decía. Entonces miremos que así podemos nosotros caminar, que tengamos nosotros esas luchas, que nosotros las reconozcamos y que veamos que verdaderamente estamos tratando de salir, de enfrentar esos problemas, pero sin apartarnos. Muchos se apartan, muchos se van. ¿Cuántas personas se fueron en todo este tiempo de la pandemia? Porque no era lo que ellos querían, porque no les escuchó el Eterno en lo que decían, he clamado y se fueron. ¿Se fueron de dónde? De los pies del Maestro. ¿Y qué será de la vida de esas personas? ¿Qué habrá pasado con esas personas? ¿Por qué? Porque no resistieron. Aquí estamos los que resistimos, los que aguantamos, los que sufrimos persecución no solamente entre nosotros mismos, sino de los que vienen a nuestro lado, los que vienen detrás, los que van adelante, los que van arriba y abajo de nosotros. Porque nosotros sabemos que por donde volquemos tenemos persecución, pero hay que perseverar. Perseveremos, así como perseveró esta iglesia que tiene estos tres problemitas tenían, pero el Señor sabía que ellos los podían superar. No sé cuál será tu problema, pero sí sé que lo puedes superar. Si ellos pudieron, nosotros también, porque el mismo eterno que ellos tienen, el mismo Padre, ese mismo lo tenemos nosotros. Él no se ha mudado, Él no se ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Él es el que fue,
el que es y el que vendrá, seguirá por siempre con nosotros. Que el Señor les bendiga.